¿qué tal? Hoy les traigo esta nueva parte pero sin gameplay, creo que solo lo haré con la de Danmachi, en fin, comencemos. Aviso. Nada en este video me pertenece, todos los derechos a sus respectivos autores. Capítulo 5. Quirón había visto muchas cosas milagrosas en su vida. Después de todo, era el hijo del rey de los titanes. Había sido testigo de los comienzos de muchos héroes maravillosos y hábiles, nutriéndolos a su máxima capacidad. Se había ocupado tanto de los semidioses como de los mortales, siempre que tuvieran el valor. Al final, solo la agonía total y absoluta del veneno de una hidra lo convenció de renunciar a su inmortalidad por el bien de la paz. Cuando fue convocado a la gran guerra del Santo Grial, no había esperado encontrar nada más que lo intentara, lo cual, por supuesto, era una forma muy larga de decir que no había estado ni remotamente preparado para Rider of Black. ¿Quirón, estará bien? ¿Lo está? ¿Lo está? Quirón suspiró. Cuando Fiora le notificó que Caster estaba buscando un homúnculo que se había escapado por su propia cuenta, ciertamente no había anticipado que un Astolfo aturdido apareciera en su puerta con el niño sobre su hombro pidiendo curación. Quirón, que nunca se negaba a rechazar a un paciente, los había dejado entrar, aunque encontró su paciencia un poco probada por las molestias de Rider. La preocupación del paladín por el niño homúnculo era conmovedora y hablaba bien de su calidad como héroe, pero su interminable zumbido no ayudó en lo más mínimo. Su condición es estable, Rider le informó Quirón. Astolfo redujo la velocidad, se quedó inmóvil y se concentró en el niño enfermizo que yacía en la cama de Quirón. Su labio tembló de preocupación. «Te detuviste en el medio», observó. «¿Todavía le pasa algo?» «No es una cuestión tan simple como si algo va mal», explicó Quirón. Sus heridas en la carne eran lo suficientemente simples como para sanar, pero el simple hecho es que su cuerpo no está acostumbrado a tal tensión. Agregue a eso el uso excesivo de sus circuitos mágicos, y es sorprendente que la fatiga fue lo único que sufrió. Lord Gordes había creado los homúnculos de Ignigenia para que actuaran como baterías de prana para los sirvientes negros, proporcionándoles grandes cantidades de energía mágica que les permitía luchar a una capacidad superior a la normal. También tuvo el efecto secundario de liberar a los maestros de cualquier carga para cuando lucharan contra los maestros del rojo, quienes necesitarían dividir su poder entre el combate y el mantenimiento de sus sirvientes. Como consecuencia, aunque cada homúnculo poseía circuitos mágicos increíblemente de alta calidad, en realidad no estaban destinados a realizar hechicería ellos mismos, simplemente para que se les extrajera poder. Agregue a eso el hecho de que ninguno de los que actuaban como baterías había realizado alguna vez actividad física, dejando sus cuerpos extremadamente desnutridos y su piel tan suave como la de un bebé, y era tan sorprendente que el niño antes que él hubiera logrado salir gateando del sótano tanto como escapar de su cápsula de contención. Aún así, eso dejó un factor curiosamente vago. ¿Por qué lo rescataste, Rider? Quirón preguntó. Astolfo arqueó una ceja en confusión. Lo hice porque quería. Caster parece estar buscándolo, ¿no? El paladín se rió. Eso no es de mi incumbencia. Quirón suspiró, pero no pudo evitar la sonrisa que flotó en sus labios. La motivación de Rider fue similar a la de muchos de sus estudiantes, al menos cuando estuvieron bajo su cuidado por primera vez. Con el tiempo, se volvieron más hastiados de la realidad del mundo, más dispuestos a aceptar motivos ocultos para sí mismos distintos al puro altruismo. Quizás por eso, a pesar de las payasadas de su compañero de equipo, encontraba a Astolfo atractivo. Independientemente de su inmadurez, era un héroe que había vivido una vida plena, pero todavía se aferraba al concepto puro, quizás infantil, del heroísmo. Estaré fuera por un tiempo. Nadie debería venir a visitarme, así que no abra la puerta, incluso si alguien llama. Gracias. Astolfo saludó con la mano. Rider, ¿vas a ser responsable de él hasta el final? Quirón preguntó. Los ojos de Astolfo se endurecen y su sonrisa se ensancha. Seguiré ayudando hasta que esté completamente satisfecho. No lo dejaré nunca. Quirón negó con la cabeza. Había esperado tal declaración, pero tenía que estar seguro. Tenía que estar seguro de que Rider no solo se estaba distrayendo de las desafortunadas maquinaciones de su amo y dejaría al chico en sus manos una vez que perdiera el interés. Aunque, dadas las peculiaridades de Lady Selenique, tal vez él lo permitiría de todos modos. Ambos sirvientes volvieron su atención a la cama.
El chico homúnculo gimió al despertar, sus ojos rojos antinaturales extrañamente vulnerables a la cálida luz de la habitación. Sus ojos parpadearon débilmente entre los sirvientes de Black. ¿Quién eres tú? Él susurró. Astolfo estaba sobre él como un cachorro recién nacido sobre su amo. Estás despierto. Mi nombre es Astolfo, y fue quien te rescató, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? El chico sonrió suavemente. Oh. Ese sí. Gracias. Muchas gracias. Quirón no pudo evitar sonreír. El chico apenas estaba vivo un momento antes, y ahora sonreía con una persona que apenas conocía. Parecía que la exuberancia de Ryder tenía sus beneficios. Este es Chiron. Es un sirviente de la clase Archer. Y son muchas desventajas. Jinete. Los ojos de Astolfo se agrandaron. Acabo de decir tu verdadero nombre, ¿no? Se volvió hacia el homúnculo. Ignora todo eso. Olvida que dije algo. La sonrisa del chico desapareció. Ryder, Archer. Parece estar asustado, observó Chiron. Por supuesto que lo es, respondió Astolfo. Todo el castillo tiene que estar buscándolo. Entonces esto solo te asustará más, comentó Chiron. Se enfrentó directamente al homúnculo. Para decirlo sin rodeos, como mucho, solo te quedan 3 años más de vida. Los ojos del chico cayeron. Estoy muy consciente. Quirón no quería arruinar la poca esperanza que tenía el niño, pero no sabía cuánto había aprendido el niño desde que dejó su manada. No estaría bien retener accidentalmente información que podría ser crucial para su sustento. Eres un homúnculo, por lo tanto, la existencia perfecta, explicó el sabio. Una pizarra en blanco en la que ningún ser humano normal podría convertirse de forma natural. Deberías empezar a pensar mientras aún tienes tiempo. ¿Acerca de? Preguntó el chico, su voz vacía de perplejidad. Tu vida es corta, así que considera lo que quieres hacer con ella. No sé. Quizás deberías, le aconsejó Chiron. Si sobrevives a esto, no cambiar nada en ti mismo no sería diferente a morir. Los ojos del chico se agrandaron, el terror instintivo grabado en sus pupilas. Moribundo. Como dije, eres una pizarra en blanco. Si superas esta prueba, no habrá escasez de caminos para qué. Arquero. ¿Puedes escucharme? Quirón hizo una pausa por un momento y cambió su enfoque a su vínculo telepático con Lady Fiore. ¿Sí? ¿Qué necesitas, maestro? El tío Gordes acaba de regresar de su misión. El abuelo ha convocado una reunión en el salón principal. Quiere que todos estén presentes. Quirón asintió. Entendido, maestro. Estaré allí en breve. Bien. Te veo allí. Sintiendo que la presencia de Fiore se desvanecía desde el otro extremo de la línea, el sabio se volvió hacia Astolfo. Lady Selenice te ha informado de la reunión. Astolfo se frotó la cabeza con cansancio, como si tuviera una migraña. Sí. Ella acaba de terminar. Ven entonces. Vamos. Quirón se volvió hacia el homúnculo. Puede que necesite tiempo a solas para procesar las cosas, pero le aconsejo que se tome un tiempo para considerar sus opciones. No dijo más y desapareció para reunirse con su maestro. Volveremos muy pronto, así que no te preocupes. Astolfo vitoreó. Nos vemos. Dio un rápido saludo antes de disiparse en forma espiritual también. Lo último que vio Chiron antes de salir de la habitación fue la mirada perdida y desesperada del chico. Fate. Danit Preston e Ignigenia había visto muchas cosas que la mayoría consideraría imposibles. Ser un veterano de la Guerra del Grial y un absorbedor de almas centenario lo hacía inevitable. Cuando estaba planeando la Gran Guerra del Santo Grial, había anticipado cierto nivel de imprevisibilidad. Tal vez la Asociación de Magos convocaría a Servants más poderosos de los que había contado o se enviarían más ejecutores mientras la facción roja ocupaba a sus Servants. Se había preparado lo mejor que pudo para ambas eventualidades. ¿Y todavía, una tercera facción? Escupió incrédulo. Gordes tragó saliva, el sudor le caía por la frente bajo la mirada fulminante de su señor. Sí. Eso es lo que dije. Si hubieran estado solos, Danit habría escupido su respuesta a su subordinado. Que sabía que eso es lo que dijo. Después de todo, tenía oídos. Pero con el resto de su facción presente, minaría su autoridad enojarse por algo tan minúsculo. La facción negra reunida permaneció de pie con cautela en toda la sala del trono. Si bien Youma Sagara aún no había llegado con Assassin, los 6 pares de maestros sirvientes reunidos eran imponentes. O al menos lo serían, si Danit no supiera que la mayoría de ellos son completos y absolutamente decepcionados.
Dijo mucho que Gordes en realidad era su mejor opción para manejar la tercera clase de caballeros. ¿Una tercera facción? Kaules Forvedge Ignillenia murmuró como la patética escoria que era. ¿Es eso siquiera posible? Es muy poco probable. Pero no inconcebible, le informó amablemente su hermana en silla de ruedas, Fiore. El Gran Grial ha tenido múltiples guerras indecisas para acumular prana. Incluso con el sistema de respaldo y el gobernante agotando sus reservas, una fuerza suficientemente poderosa podría, en teoría, impulsarlo a convocar a más sirvientes. Aunque cuál podría ser esa fuerza, no tengo idea. Danik sonrió y, por una vez, tuvo un elemento de orgullo genuino. Permitir que los hermanos Forvedge entraran en Ignillenia había demostrado ser una sabia elección, aunque solo fuera porque le trajo al mayor. Fiore y Kaules, a pesar de su amor mutuo, eran tan diferentes como el día y la noche. Fiore era el único mago además de él que había pasado tiempo en la Torre del Reloj y, por lo tanto, a pesar de su discapacidad, el único otro maestro en el que realmente confiaba era capaz de enfrentar a los magos de la asociación en una pelea directa. En las filas de Ignillenia, donde tan a menudo era inferior al promedio, poseía circuitos mágicos de una calidad tan fina como cualquier mago de primera categoría. Aunque no le mostraría piedad si ambos llegaban a la libertad durante toda la parte de la guerra, Danik creía que lloraría su muerte, y si ella sobrevivía al conflicto, estaría más que feliz de irse al recién glorificado Ignillenia. En sus manos después de que ascendió a la raíz. Mientras tanto, Kaules era una burla de todo lo que representaba un verdadero mago, sin duda el precio a pagar por la brillantez de su hermana. No tenía impulso ni ambición, no ansiaba la evolución. Tal pereza podría ser excusable si fuera notable de alguna manera, pero el chico estaba completamente desesperado en la hechicería, con solo algunas habilidades escasas en un puñado de campos de nicho como la invocación y la nigromancia a su nombre, e incluso entonces, no había nada que él podría hacer en esos campos que un mago verdaderamente competente no podría hacer mejor. Y luego estaba su vergonzosa dependencia de la tecnología. Incluso tenía aptitudes para eso, lo peor de todo, parecía estar trabajando bajo el engaño obsceno de que su hermana de alguna manera dependía de él. Realmente, uno solo necesitaba mirar a sus sirvientes para ver la disparidad. Mientras Fiore había convocado a Quirón, el maestro de la mitad de los héroes de la mitología griega, en su clase de caballero preferida nada menos, Kaules apenas había logrado conjurar al monstruo del Dr. Frankenstein, un asqueroso ser artificial que carecía incluso de las cualidades útiles de una construcción barata. Homúnculo, como un berserker. La criatura mecánica no tenía el poder absurdamente alto de la mayoría de los otros Servants de su clase, en la medida en que la función de su habilidad Enhancement no era tanto un impulso para sus habilidades naturales, sino que hacía que sus estadísticas, por lo demás patéticas, fueran simplemente deficientes. Y con su falta de habilidades útiles, la pareja no sería de gran ayuda en la guerra. Idealmente, Danik mantendría a Fiore como uno de sus cazadores de élite durante la guerra, mientras que Kaules serviría como un peón para ser sacrificado según fuera necesario. Si todo iba bien, podrían asegurarse de que el noble fantasma de Berserker hiciera tanto daño a la facción roja como fuera posible, pero por otro lado, podría ser más útil dejar ese fallo vivo hasta las etapas finales de la guerra. Algo necesario para terminar con la debilitante compasión de Fiore. Era algo bueno para una persona, pero para ser verdaderamente exitoso en el mundo iluminado por la luna, era necesario concentrarse en sus objetivos. La empatía podría costarle tiempo, energía e incluso la vida a un mago. Por lo tanto, para que Fiore sea un candidato adecuado para sucederlo como cabeza de familia, tendría que eliminar todo rastro de ella dentro de ella. Actualmente, se engañaba a sí misma creyendo que podía matar sin arrepentimientos, pero su verdadera naturaleza aún se mostraría en algún momento, un sentimiento de culpa verdaderamente insondable a veces, incluso golpeándola retroactivamente después de matar a un sujeto de prueba. Si Berserker sobrevivía, no tenía ninguna duda de que ella comenzaría a evitar inconscientemente a su hermano. Él se aseguraría de que ella fracasara en ese esfuerzo en particular. El acto de asesinar a su propio hermano la rompería exactamente de la manera correcta para convertirla en la cabeza perfecta de la familia. Sin ese insufrible cachorro reprimiéndola, y con las palabras adecuadas para remodelar su mente en cualquier dolor fuera de lugar que pudiera sentir, finalmente sería capaz de realizar su potencial. No más juegos tontos e infantiles como la familia y la moral, solo Ignillenia.
Pero por ahora, tenía que concentrarse en esta facción adicional. Importa poco, declaró el lanzador de negro, Solomon Ibn Gabidol, también conocido como Avisebron. No importa cuán poderoso sea el catalizador instigador, el grial no tendría la energía mágica necesaria para convocar a otra facción. El maestro tiene razón, coincidió el maestro de Caster, Roche Frain Ibn Yenia. Es probable que los que encontraron Gordes y Saber sean los únicos miembros de este nuevo grupo. Fue una conclusión útil. A decir verdad, esa era la mejor manera de describir a la pareja Caster. Útil. Útil y competente. Si bien Avisebron no era especialmente poderoso, sabía cómo usar su especialización al máximo. El primer sirviente convocado después del propio Darnik, el taller de la luz de la sabiduría, había estado trabajando duro para crear golems de alta calidad para la facción negra, del tipo que un mago moderno necesita un año para hacer solo uno. El ejército de 1000 efectivos no haría mucho contra los siervos de rojo, pero evitarían cualquier fuerza adicional que pudiera enviar la torre del reloj y, si tenían suerte, incluso podrían derrotar a un maestro enemigo. Sin mencionar que cuando completaron Noble Fantasma de Caster, su golem Keter Malkut, la guerra fue prácticamente de ellos. Y con Roche ansioso por aprender de su maestro. ¿Qué? ¿Quieres decir que están solos? Eso es tan solitario. Y totalmente injusto. Ryder gritó fervientemente. Quizás podamos ser suaves con ellos. ¿Sabes? Oh. Lo sé. Lucharé contra ellos. Eso debería hacer que sea lo suficientemente fácil para ellos. Cállate, Ryder. Selenik ladró. No les mostraremos piedad, ¿entendido? Ryder puso los ojos en blanco. Sí, señor. Astolfo fue aún más ridículo de lo que Darnik había esperado. Sí, sus leyendas le habían dicho que estaba loco, pero había tomado eso como que significaba que el paladín tendría alguna forma de encantamiento de locura. En cambio, estaba burbujeante a falta de un término mejor. Y, lamentablemente, sus leyendas no engañaron sobre su fuerza. Si bien su extraordinaria resistencia mágica y la naturaleza de sus nobles fantasmas lo hicieron más útil que Berserker, todavía estaba lejos de ser impresionante. ¿Por qué Selenike lo buscó específicamente? No lo entendió, aunque dado que Selenike era Selenike, Darnik dudaba que quisiera entender. La mujer era, para ser franca, repugnante. Su conocimiento y experiencia en maldiciones la convirtieron en un arma mortal, pero entre sus deberes, usó esas maldiciones para secuestrar y asesinar civiles por diversión. Darnik, desde cierto punto de vista, había hecho cosas mucho peores en su vida, pero todas fueron hechas por el bien de la prosperidad de Ibn Yenia. Tal crueldad desenfrenada por el mero placer de divertirse era repugnante y un desperdicio, por no hablar de cuánto se estaba arriesgando al revelar su mundo solo para obtener una emoción sexual barata. En general, la facción negra no era lo que uno llamaría la fuerza de combate perfecta. Si esto fuera todo lo que tenía, Darnik no se habría atrevido a invocar toda la ira de la Asociación de Magos separándose. Afortunadamente, tenía mucho más. A pesar de las pocas joyas de la corona de Ibn Yenia, Darnik la había pulido a la perfección. Durante 60 años, se había preparado, construyendo una fuerza de homúnculos e ideando estrategias para la guerra del Santo Grial. Había creado un ejército de tal tamaño que incluso si los sirvientes rojos pudieran igualar a los suyos, los maestros se verían abrumados por la gran cantidad de fuerzas auxiliares negras. Agregue a eso la falta de tiempo que la facción roja tuvo para reunirse y prepararse, y la posesión del Gran Grial por parte de Ibn Yenia, lo que les permitió librar una batalla defensiva detrás de fortificaciones seguras, y estaba seguro de que reclamarían la victoria. Y luego estaba su joya de la corona. Pocos en número o no, este nuevo grupo ha elegido invadir esta nación tal como lo ha hecho la facción roja, dijo una voz fuerte y segura detrás de Darnik. Como rey de esta tierra, no puedo permitir tal insolencia. No recibirán piedad por atreverse a enfrentarse a la facción negra. Darnik sonrió de oreja a oreja. Su elección por su propio sirviente había sido la mejor opción posible en Rumania. Las habilidades de Vlad el III aumentarían exponencialmente en Rumania en circunstancias normales debido al impulso proporcionado por su fama, pero con su habilidad de Monique Defender of the State en efecto, esa bonificación se duplicó. Había una esencia de peligro en él que aterrorizaría a los hombres menores. Pero esas solo habían sido las bendiciones que se esperaban. Lo que Darnik no había contado era cuán eficiente sería Lancer. Aunque no se hacía ilusiones acerca de que un sirviente fuera algo más que un familiar, ni siquiera él podía negar que el rey de Rumania tenía cierto carisma, un aura que resumaba competencia y confianza abrumadoras.
De hecho, Danik descubrió que le gustaba y respetaba a su sirviente más de lo que podía recordar a cualquier otra persona. Aunque su firme negativa a usar su segundo noble fantasma, Legendos Drácula, era preocupante, el líder de Ibn-Genia no tuvo ningún problema en entregarle las riendas de la facción negra. Entre los dos, él era el más experimentado cuando se trataba de comandar un ejército después de todo. Además, Cacique Libey sería más que suficiente para reclamar la victoria. Vlad miró a saber. ¿Cuál es su evaluación de los sirvientes enemigos? Siegfried había demostrado ser el perfecto soldado. Poderoso, eficiente e incondicionalmente obediente, el caballero asesino de dragones era un sirviente mejor de lo que Gordes merecía. El tonto en realidad le había ordenado al héroe que permaneciera en silencio a menos que él le hablara, como si eso mejorara su comunicación en absoluto. Danik había aprendido por experiencia que incluso si un sirviente era un arma, tratarlo con respeto proporcionaba muchos beneficios para la guerra. Lo había hecho con Fion, y hasta ahora, había hecho lo mismo con Vlad. Afortunadamente, Lancer tenía una autoridad más alta que Gordes, lo que significaba que a Siegfried se le permitió ignorar la tonta orden de su maestro. Fueron excepcionales al máximo. De los dos, diría que Lancelot Red es la mayor amenaza, pero Saberoth Periwinkle también es una guerrera de impresionante habilidad. Creo que posee algún elemento de dragón, pero su poder es tal que la consideraría mi igual todavía. Danik frunció el ceño. Eso fue preocupante. Toda la leyenda de Siegfried se basaba en la matanza de dragones. Si este sirviente estaba a la par con él a pesar de esa ventaja, ¿qué amenaza representaba para el resto de sus sirvientes? Y pensar que la facción roja tenía un héroe aún más fuerte que eso. Lancer permaneció tranquilo, con el ceño fruncido en contemplación. Entonces, son enemigos dignos, nadie debería enfrentarlos excepto Saber o yo. Cualquier otro sería aniquilado. El resto de los amos y los sirvientes asintieron en señal de comprensión. Ninguno de ellos tenía ningún deseo particular de morir. Fiore se volvió hacia Gordes. ¿Y los maestros? ¿Dijiste que luchaste contra ellos, tío Gordes? Gordes se puso colorado. Se rascó la nuca con nerviosismo. El maestro rojo fue un cobarde. No se mostró. Y la otra chica no tuvo las agallas para enfrentarme ella misma. ¿Y la dejaste ahí? Selenik disparó, mordiéndose con fuerza la comisura del labio. Usted no entiende que se supone que debemos matar al enemigo, les guste o no, ¿verdad? ¿Crees que no lo intenté? Gordes gritó. Ella tenía un títere con ella. Él tenía espadas gemelas y se movía como un demonio. Me atravesó el brazo de metal. Tuve suerte de salirme con la vida. El ojo de Danik se crispó. ¿Perdiste contra un simple espadachín? Los ojos de Gordes se abrieron como platos, como si finalmente se diera cuenta de la profundidad de su fracaso. No era un espadachín normal. Las armas. Él las creó de la nada. Era como una extraña forma de gradationer. ¿Quieres decirme, gruñó Danik, que fuiste golpeado hasta la sumisión, no por un mago, sino por la magia de proyección rudimentaria de su aprendiz? Incluso un niño es capaz de conjurar momentáneamente un arma. ¿Qué tan débil es eso alquímico? El hechizo de armadura que dices que estabas usando y que podría ser penetrado por un arma que ni siquiera existe. Espero que seas capaz de lidiar con un niño, Gordes. Su tono dejó en claro que tal incompetencia no se convertiría en un hábito. No recuperar a Roulet era comprensible, de hecho incluso preferible que enemistarse con ella. Pero ser tan profundamente derrotado por el esbirro de un maestro enemigo, un esbirro que sonaba como si apenas pudiera ser llamado mago, era inaceptable. Gordes retrocedió, acobardado por saber, esperando que el héroe pudiera defenderlo de la ira de Danik si se llegaba a eso. Afortunadamente, Lancer consideró oportuno levantar una mano antes de que Danik se convirtiera en maestro. Ser sorprendido con la guardia baja es una razón comprensible para la derrota, Danik, razonó Lancer. Aunque debes tener cuidado de no repetirlo, como todos deberíamos. ¿Hay algo más que puedas recordar sobre esta maestra o su aliado? Gordes se rascó la barbilla en contemplación. Veamos, bueno, ella se hacía llamar no. No, eso debe haber sido una mentira. Pero estaba, el chico. Tenía Black Command Sears en su mano derecha. ¿Sellos de comando negros? Preguntó Kaules con incredulidad. ¿Eso significa algo importante? No estoy seguro, murmuró Fiore. ¿Tenía un sirviente? No, respondió Gordes. Su comportamiento sugeriría que el saber de la chica era su único sirviente. Danik se quedó en silencio mientras su facción teorizaba. La mayoría de las sugerencias eran conjeturas descabelladas, los cuentos fantásticos de los que se aferran a la paja.
A diferencia de su familia, había pasado décadas estudiando el Gran Grial y conocía su funcionamiento mejor que nadie con vida. Sin embargo, nunca había oído hablar de nadie que poseyera sellos de comando de ningún color que no fuera el rojo tradicional. Fue perturbador. Primero la tardanza del asesino, la facción roja haciendo una jugada sin sentido para Ruler, y ahora este grupo extra se burla de sus facciones. A pesar de toda su preparación, esta gran guerra del Santo Grial seguía sorprendiéndolo. Suficiente, declaró Lancer. El rey se puso de pie, su estatura grandiosa e inspiradora. Incluso su aura constante de temor subyacente no pudo frustrar su honesta majestad. Otro maestro. Otra facción. No hay diferencia. Incluso si 10.000 sirvientes de 1000 facciones fueran llamados a esta guerra, no hay ninguno que preferiría tener a mi lado que los que están en esta habitación. Nuestros enemigos pueden venir, uno a la vez o todos juntos. No importa. La facción negra saldrá victoriosa. Los sirvientes y maestros en la habitación, incluso el estoico Siegfried y el loco Selenike, sonrieron ante la proclamación del rey. El propio Danik no pudo evitar unirse. Incluso si carecía de la habilidad del carisma, Vlad ciertamente sabía cómo dar un gran discurso. Y si la facción roja, o la facción Periwinkle, desea poner a prueba esa determinación, caerán en nuestras apuestas. La sonrisa de Danik desapareció. El resto del grupo salió de la sala del trono, dejando al maestro y al sirviente solos. Danik suspiró. Realmente debemos encontrar alguna otra forma de referirnos a ellos. El Vígaro es simplemente demasiado ridículo para tomarlo en serio. Tonterías, maestro, respondió suavemente Vlad mientras volvía a ocupar su lugar en el trono. No importa lo absurdo que sea el estándar de nuestro enemigo, es el que han elegido para luchar. Por inusual que sea su existencia, la facción Periwinkle se comportó honorablemente durante este incidente con Ruler. Se han ganado nuestro respeto y se lo concederemos y refiérase a ellos correctamente. Danik sintió una punzada de irritación crecer en él, pero la aplastó instantáneamente. Se inclinó ante Lancer. Como usted dice, mi señor. Por el momento, poseía una relación ejemplar con su sirviente. Aunque le había dado a Vlad mucha más libertad de la que la mayoría de los maestros permitían, incluso refiriéndose a él con los honoríficos que exigiría su reinado anterior, el héroe de la lanza nunca había abusado de la posición a la que había sido elevado, incluso sin dejar de reconocer y hablar de Danik como su maestro. Y con toda la guerra por delante, incluido el berserker de rojo que se acerca rápidamente, se mordía la lengua cuando tenía que hacerlo. Además, ¿qué amo desperdiciaría el aliento reprendiendo a su sirviente por algo tan trivial? Fate. Shiroko Tomine suspiró. Realmente no es tan gracioso. Oh, pero maestro, SNRK. Lo es. Vígaro. Assassin's Red se tapó la boca de nuevo para evitar reírse en voz alta. La antigua emperatriz de Asiria, la primera envenenadora del mundo, estaba participando en su propio equivalente de rodar por el suelo de la iglesia, riendo a carcajadas. Se sentó graciosamente en uno de los bancos, una pierna cruzada sobre la otra, agarrándose los costados con los dedos de una mano, mientras se cubría la boca con el costado de la otra. Ella parecía tener una opinión muy diferente al respecto. Su risa fue una mera risita cuando incluso escapó de sus labios que había sellado herméticamente, pero el temblor de sus hombros y la alegría en sus ojos delataron lo divertido que encontraba esto. Shirou negó con la cabeza con resignación. Lancer estaba parado frente a él estoicamente, sin palabras desde que entregó su informe sobre lo que sucedió en la carretera. El último presente del sirviente lo compensó con creces. Sin embargo, marqué dónde cayó el rayo de Cupido. Cayó sobre una pequeña flor occidental, antes blanco como la leche, ahora púrpura con la herida del amor. Y ahora el púrpura se ha convertido en vígaro, y la flor en flor anuncia la llegada de una nueva y valiente facción a esta gran guerra del Santo Grial. Eso finalmente le robó la risa a Semiramis. Su brillante sonrisa se evaporó como si nunca hubiera estado allí en primer lugar y se puso de pie con cautela. ¿Debes estropearlo todo con tu insufrible pompa? Lanzador de Red, William Shakespeare, sonrió descaradamente. ¿Qué noticia podría ser más merecedora de tal grandilocuencia, mi querida emperatriz? El camino del destino, una vez claramente establecido, ha sido superado por una niebla impenetrable, nuestro destino seguro perdido por los vientos del caos y los caprichos de la creación. Abrió los brazos de par en par. Es aquí donde se pondrá a prueba la valentía del héroe, ya que sus mejores planes se acercan cada vez más a la aplastante desolación. Dudoso, respondió Karna desapasionadamente.
Aunque Saberoth Periwinkle es sin duda una guerrera formidable, no debería tener problemas para derrotarla. Para la mayoría de la gente, esas palabras sonarían como una jactancia arrogante, pero Shirou sabía más en el caso de Karna. El héroe de la caridad, por franco que pudiera ser, no era del tipo bravucón. Sus palabras fueron simplemente su observación honesta, sin intención maliciosa alguna. Y con el tremendo poder que poseía el Lanceroth Red, Shirou no dudó de él. Probablemente podría derrotar a la mayoría de la facción negra de una vez si se enfrentara a ellos en una batalla directa. Por lo tanto, era imperativo que Karna no descubriera sus planes hasta el momento en que Shirou se apoderó del Gran Grial. Si perdía el control de su carta de triunfo, quién sabía si podría superar las fortificaciones de Ignigenia. La tarea se hizo más difícil por la capacidad de Karna para detectar cualquier mentira, pero a Shirou nunca le gustó mentir de todos modos. Con Semiramis y Shakespeare ayudándolo, no debería tener problemas para ocultar la verdad a los otros Servants of Red. Es decir, si Shakespeare no les dijera solo para ver qué pasaba. Shirou suspiró. No podía preocuparse por eso ahora. Hasta el momento en que se revelara a sí mismo, no podía arriesgarse a usar un sello de comando en ningún Servant que no fuera Semiramis, para que los demás no sospecharan. Por ahora, solo tendría que confiar en que el bardo cumpliera su palabra. Solo tenía que seguir adelante. Casi estaba allí. ¿Tienes alguna otra información sobre la facción Periwinkle?, le preguntó a Karna. Sé de Shirou Emilia, pero ¿aprendiste los nombres de los demás? Tengo mis sospechas sobre el verdadero nombre de Saberoth Periwinkle, reveló Karna. Sin embargo, como no tengo forma de estar seguro todavía, podría ser dañino colocarte en un posible rastro falso. Comprensible. Si Karna revelaba sus sospechas, Shirou podría malinterpretar las pistas sobre su verdadera identidad para conducir hacia el supuesto espíritu heroico. Era una preocupación menor, pero aún así era mejor evitarla si es posible. En cuanto a su maestra, creo que se refirió a ella por el nombre de Tosaka. El corazón de Shirou dio un vuelco. Su sonrisa se desvaneció para ser reemplazada por una mirada de preocupación. Lo siento, Lancer, debo haberte escuchado mal. ¿Podrías repetir eso? Karna suspiró. El hecho de que desee no haberlo escuchado no significa que sus oídos lo hayan engañado, sacerdote. Sin embargo, no tiene sentido repetirme. Los aliados se referían a la niña como Tosaka. Shirou se volvió y se alejó tambaleándose de los sirvientes. Se apoyó en uno de los bancos, sus ojos se agrandaron por la sorpresa y su mente giraba con incredulidad. Eso es imposible. Semiramis declaró con indignación. El linaje Tosaka fue aniquilado en la Tercera Guerra del Santo Grial. Debes haberte equivocado. Eso es posible pero dudoso, asesino, respondió Lancer. Sé lo que escuché. Lo que elijas hacer con él es asunto tuyo. Shirou llamó consigo mismo y respiró hondo. Gracias, Lancer. Has hecho un buen trabajo esta noche. Por favor, prepárate para brindar apoyo a Archer y Ryder si su esfuerzo por recuperar a Berserker se convierte en algo más. Lancer asintió. Como desee. Aunque le advierto, sacerdote, usted no es mi maestro. Sería inapropiado que me ordenara como tal. Con eso, Karna se astralizó y se fue. Semiramis resopló. El descaro de ese tonto. Si supiera la verdad, no hablaría con tanta impertinencia. Tiene buenas intenciones, murmuró Shirou, aunque estaba demasiado distraído para poner mucho esfuerzo en la reprimenda. Semiramis se volvió hacia él. Ella frunció el ceño preocupada. ¿Estás bien, maestro? Shirou negó con la cabeza con fervor. Hizo todo lo posible para darle a Semiramis una sonrisa agradable. Estoy bien, te lo aseguro. Es solo un Tosaka. Pensé que todos se habían ido. Pensé que les había fallado a todos. Shakespeare se adelantó y le dio una palmada en la espalda al sacerdote. Pones muy poca fe en la resistencia de los perseguidos, maestro. Porque aunque el noble Banquo fue asesinado, el joven Fleance fue lo suficientemente capaz de escapar de los cuchillos de los asesinos. Shirou dedujo que el dramaturgo se estaba refiriendo a una de sus muchas obras, aunque estando solo a la mitad de la colección completa que el Caster le había regalado, no estaba seguro de a qué se refería. Aún así, el significado fue bastante fácil de comprender, incluso si no se aplicaba. Lo comprobé, Caster. Protestó Shirou. Sin embargo, se contuvo antes de gritar de nuevo y bajó la voz, respirando profundamente. También lo hizo mi padre. Buscamos al maestro y sus parientes durante semanas después de la Tercera Guerra. Los encontramos a todos, cada uno masacrado.
Incluso después de eso, Risei mantuvo sus oídos abiertos durante años, rezando por no habernos perdido algo, que había habido un hijo ilegítimo del que no estábamos informados. Cualquier cosa que sugiera que no todos habían sido exterminados. Sintió que el comienzo de las lágrimas asomaba detrás de sus ojos, pero las aplastó instantáneamente. Esta noticia lo estaba partiendo en dos, arrastrando sus fracasos a la superficie y ampliándolos, porque no solo no había podido salvar a las Tosakas que conocía, sino que había dejado a la única sobreviviente a su suerte en medio de la crueldad. Mundo pecaminoso. Había abandonado sus emociones para evitar tal confusión y, sin embargo, a medida que se acercaba la hora en la que tendría que estar más tranquilo, se encontró colapsando. Assassin le dio una mirada comprensiva. Realmente no debería romperse por esto, maestro, insistió. Si los encontraste a todos, los encontraste a todos. Esta chica, quien quiera que sea, debe ser una impostora. Una pretendiente que está usando el nombre para parecer más peligrosa de lo que es. Después de todo, si ella fuera una Tosaka, no lo haría. No se ha puesto en contacto con el querido amigo de su familia, Risei Kotomine, o al menos con su hijo. Los ojos de Shirou se agrandaron. Ella hizo. Tanto Semiramis como Shakespeare alzaron las cejas confundidos. Pensé que habías dicho que nunca la habías conocido. Preguntó su sirviente. No lo he hecho, confirmó Shirou. Pero según Emilia, mi hermano lo ha hecho. El rostro de Shakespeare se iluminó como los propios cielos. Un hermano. Mi querido maestro, estoy asombrado. Pensar que el santo de tiempos pasados todavía posee parientes en esta tierra. Abrió los brazos y gritó tan ruidosamente como lo permitía su tono elocuente. ¡Qué trama que transforma la revelación! Un giro impredecible. Semiramis lo fulminó con la mirada. Recuerdo que ese chico mencionó que tenías un hermano, pero asumí después de que no lo mencionaste que el asunto no era importante. Shirou se encogió, frotándose tímidamente la parte posterior de la cabeza. No es que estuviera tratando de ocultarlo. Simplemente no tenía ninguna razón para mencionarlo hasta ahora. Nunca fuimos especialmente cercanos, y no lo he visto desde el funeral de Risei. Shakespeare movió las cejas con picardía. Ah. Un caso de Edgar y Edmund. ¿Pero cuál es el legítimo y cuál es el bastardo? Shirou frunció el ceño. Caster, esta es una casa del señor. Por favor, absténgase de ese lenguaje. Además, ni Kirai ni yo tenemos tales problemas con el otro, simplemente no hemos tenido tanta interacción como la mayoría de los hermanos. Él viajó con nuestro padre en peregrinaciones cuando él era joven, mientras yo trabajaba para obtener el Grial. Nunca tuvimos tiempo de vernos. Bueno, eso y su miedo a la anomalía que sintió dentro de Kirei. Un miedo que podría tener que afrontar muy pronto. Después de todo, si Kirei hubiera enseñado esta supuesta hechicería Tosaka como afirmaba Emilia, entonces podría confirmar si ella era quien decía ser. Pero tan cerca de su objetivo, de la salvación de toda la humanidad, ¿podría correr ese riesgo? ¿No podría? Incluso con la tercera facción persiguiendo a Ignigenia, eventualmente tendría que enfrentarlos. Ya habían frustrado su intento de eliminar a Ruler. Contra un enemigo tan peligroso, ¿no necesitaba cada fragmento de información que pudiera obtener? Después de todo, si esta maestra de Periwinkle había demostrado algo en los últimos días, era que ella era una mente maestra estratégica del más alto calibre. Fate. Está bien, entonces el 3, en este caso, la A, se multiplica por sí mismo. Haces lo mismo con los 4 aquí, dijo Rin. Jeanne asintió con la cabeza, los ojos enfocados en la escena frente a ella. Así que ahora esto de aquí, ¿puedes decirme qué es? Es un 9 y un 16, así que, 25. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de eso? Todavía no entiendo lo que eso significa, gimió Jeanne. ¿Qué veces hace 25? Oh. 5. Correcto. Rin proclamó con orgullo, una amplia sonrisa brillando en su rostro. Ahora, recuerde que al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, y estará listo para la siguiente parte. Ruler jadeó, sus ojos se abrieron de asombro. ¡Increíble! Eres un genio, maestro de Periwinkle. Rin solo pudo sonreír avergonzado. En realidad no es nada. Estaba en la cima de mi clase en la escuela secundaria. Resolver estos problemas es un juego de niños para mí, pero todavía casi no uso nada de eso. De hecho, me estoy olvidando de muchos de ellos. Sin embargo, tiene mi más profundo agradecimiento. Ruler miró el cuaderno con los ojos entrecerrados. Pensar que tales conceptos infernales existirían en el hermoso mundo del Señor. Saber enarcó una ceja.
¿De verdad odias la aritmética, gobernante? Gobernante se congeló como un ciervo en los faros. El rostro paralizado de Jeanne se transformó lentamente en un ceño fruncido. No odio a ningún hombre, mujer o niño en la tierra de Dios. No hay persona a quien no ame. Solo que no son matemáticas, gruñó Rin. Los números no son personas. Ella se enfureció, dándole al saber que reía entre dientes una mirada apestosa a medias. Te seguramente no encontrarías esto tan divertido si fueras tú quien lo intentara. Estoy de acuerdo, asintió Saber. Confesaré que siento cierto alivio al saber que es usted quien necesita resolver estos problemas, y no yo. Las tres mujeres se sentaron juntas en una mesa de picnic frente a un motel barato. En el interior, Shiro estaba preparando la cena, mientras Rin había decidido entablar una conversación con su compañero bajo las estrellas. Estaban cerca de Millenia Citadel, y quién sabía si Ruler se quedaría con ellos una vez que se encontraran con esta persona que Selrech estaba tan ansiosa por conocer. Necesitaba bombear al santo para obtener información sobre estas revelaciones suyas mientras aún pudiera. También, ¿qué quisiste decir con esta próxima parte?, preguntó Jeanne. Bueno, lo que acabo de mostrarte fue un ejemplo muy simple de conocimiento prerequisito. Esta cosa en la página aquí es el problema real. Se supone que debes aplicar el teorema de Pitágoras a este problema aquí. Rin suspiró, señalando la página a la que se abrió el libro de texto, lo que significa que tengo que enseñarte la ley del seno. Y las leyes del coseno y la tangente. La expresión ya preocupada de Jeanne desapareció para ser reemplazada por un terror absoluto. Por cierto, no puedo recordar ninguna de esas cosas, así que tendré que pedir prestado tu libro de texto por un minuto. Su entrada resultó ser una variedad de cuadernos esparcidos sobre la mesa. Aparentemente, cuando Ruler tomó el control del cuerpo de Laeticia, ella acordó hacer todo lo posible para mantener la vida de la niña en el camino tanto como fuera posible. Como no podía asistir a sus clases mientras realizaba sus deberes, Ruler había decidido cumplir su palabra completando la tarea de Laeticia en su tiempo libre. Desafortunadamente, a pesar de sus habilidades sobrenaturales y su renombre como sirviente, Jeanne todavía tenía la educación de una campesina del siglo XV, apenas suficiente para realizar matemáticas del siglo XXI. O cualquier matemática, de verdad. Al menos, cualquier cosa más allá de la suma y la resta rudimentarias. Francamente, fue un milagro que se hubiera enterado de la multiplicación tan rápido. O mejor dicho, fue solo gracias al Grial. Cuando uno pensaba en ello, los dos eran básicamente la misma cosa. Tengo que decir que esto es algo increíblemente básico. Quiero decir, todavía estás a muchas leguas de cosas como logaritmos o incluso factorizar polinomios. O incluso factorizar en general. Voy a ser honesto, deberías centrarte en otro tema. En su nivel actual, lo que está intentando hacer es imposible. Literalmente, está pasando de una simple multiplicación a la trigonometría en un solo paso. No se puede hacer. Pero le prometí a Laeticia. El mago Tosaka se rió entre dientes ante las débiles protestas del santo. Siempre puedes concentrarte en diferentes temas. Estoy seguro de que eres más que capaz de escribir un ensayo de comparación y contraste en un par de libros, o, no sé, tiene una clase de artes visuales. Ahora que lo pienso, ¿no debería Laeticia ser capaz de ayudarte con estas cosas? Quiero decir, tiene que estar allí en alguna parte, ¿verdad? Señaló vagamente a la frente de Jeanne. No lo sé, respondió Jeanne con desánimo, siento que ha estado dormida durante mucho tiempo. ¿No puedes, cómo, cederle el control de su cuerpo a ella, o algo así? Eso es imposible sin que yo desaparezca por completo. Está bien, definitivamente estás en una situación difícil, puedo simpatizar. Supongo, mi único consejo es tratar de despertarla. Su boca floreció en una sonrisa felina. Entonces, Ruler, me preguntaba, ya que te he estado ayudando con esto, ¿estarías dispuesto a contarnos un poco más sobre tus revelaciones? Ruler suspiró. Rin, mis revelaciones no son tan fáciles de discutir e incluso si lo fueran, no puedo revelar información exclusiva a ninguna facción. La única de la que puedo hablar contigo es la de los hombres de cabello plateado, e incluso eso solo se debe a la participación de Shiro en eso. Eso está bien, declaró Rin. Las otras visiones serían útiles, pero la que involucraba a Shiro era la que más le preocupaba. En realidad me estaba preguntando, ¿reconociste a alguno de los hombres que viste? No. No puedo decir que lo hice, respondió Jeanne. Aparte de sus ropas rojas y piel oscura, puedo decir con certeza que ambos hombres eran japoneses, pero nada que pueda insinuar sus identidades. ¿Tienes una teoría?
Rin se mordió el labio, reflexionando sobre si podía arriesgarse a hablar de su antiguo archer con Ruler. Pero, si no pudieras confiar en un santo. ¿Alguna vez has oído hablar del espíritu heroico Emilia? Jeanne asintió. Lo hice. Tuve un contacto limitado con la contrafuerza durante mi vida. Después de mi ascensión al trono de los héroes, busqué qué guardianes pude encontrar. Ese héroe de la justicia en particular tenía uno de los mejores registros que he tenido. Sus ojos se agrandaron. Espera, Shirou, él es. No, dijo Rin, quizás un poco demasiado rápido. Y nunca lo será. Jeanne miró hacia abajo. Ya veo. Así que el espíritu heroico era de otra línea de tiempo. Aún así, ver que uno puede entrar al trono por hacer cosas tan terribles. ¿Cómo no podría volverse cínico? ¿Es su actitud una máscara? Shirou no es un cínico, y fue necesario un gran trauma para convertirlo en el que conocimos en la guerra anterior, le aseguró saber a su invitado. Nuestro Shirou, sin embargo, todavía es quizás un poco, demasiado entusiasta, cuando se trata de salvar a otros, pero está lejos de ser alguien que vive en su propio sufrimiento con exclusión de todo lo demás. Ese es un rasgo que solo puede desarrollar después de matar más personas de las que podía soportar. No veo cómo no pudo, confesó Jeanne. Si bien tal perseverancia es admirable, ¿cómo podrían no ceder después de tanto? La cena está lista. Shirou gritó, acercándose a la mesa con un verdadero festín en sus brazos. Pronto, la mesa de picnic se cubrió con platos deliciosos y humeantes tanto de oriente como de occidente. Primero en aterrizar en la mesa fue una sartén de verduras salteadas con tiras de ternera, seguida de cerca por macarrones con queso con puerros y tomate asado. Yotsumi Yakitori se apagó con un par de salsas para mojar que probablemente había hecho desde cero. Saber se veía un poco decepcionada de que pareciera que faltaba cierta guarnición hasta que Shirou volvió adentro y sacó un plato lleno de bolas de arroz, probablemente con varios rellenos, y sonrió con entusiasmo. Y salió también con todo lo que estaba sobre la mesa. No sabía lo que le gustaría a Ruler, así que traté de hacer tanta variedad como pude con los ingredientes que teníamos a mano, explicó Shirou. ¿Está bien, gobernante? Ruler no pudo responder, ya que tanto ella como Saber tenían sus miradas fijadas en el magnífico banquete que tenían ante ellos. Rin se inclinó hacia el santo con una sonrisa. ¿Estabas diciendo? Aromas tan maravillosos, el sabor debe ser la euforía en sí misma. Bienvenido al cielo, gobernante, dijo Saber, sonriendo. Desde su perspectiva, solo habían pasado unos días desde la última vez que comió la comida de Shirou, pero ya estaba increíblemente ansiosa por volver a comerla. Cabad en todo el mundo, dijo Shirou. Las palabras apenas habían salido de su boca antes de que los sirvientes rubios asaltaran la colección de comidas, cada uno apilando ansiosamente sus selecciones, engulliéndolas solo una vez que no podían caber nada más en sus platos, y ambos de alguna manera se las estaban arreglando para hacerlo con impecable modales. Era como ver un espejo moverse desde ambos lados. Si no fuera por su familiaridad con el cabello mucho más largo de Saber y Jeanne, Rin no estaba segura de poder distinguirlos. Shirou volvió a entrar y un minuto después volvió con más comida. Watch JHMPPH. Jeanne se contuvo antes de continuar. Masticó, tragó y respiró hondo antes de intentar hablar de nuevo. Le ruego me disculpe, se sonrojó, solo quería preguntar, ¿qué son esos? Señaló un cuenco lleno de patatas fritas. Papas fritas, dijo Shirou, poniéndolas sobre la mesa junto con un poco de tempura que había traído al mismo tiempo. Ruler parecía más confundido. Tiras de patata frita. Origen discutible, pero probablemente no sean de Francia. Solo quiero saber dónde encontraste una freidora, preguntó Rin. La cocina del motel. Rin le dio una mirada. ¿Qué? Un miembro del personal pasó por nuestra habitación mientras yo salía con el revuelo y se ofreció a dejarme usar algunos de los ingredientes del personal de cocina si también ayudaba a preparar la cena para los invitados en el restaurante del motel esta noche. Shirou, ¿hablas en serio? Rin suspiró exasperada. No puedo evitar que a la gente le guste mi comida. Sí, pero dejar que te obliguen a hacer el trabajo de su personal está en un nivel completamente diferente de altruismo ridículo. Dijeron que me reembolsarían los ingredientes que usé que no se proporcionaron ellos mismos, así que pensé que mientras no tengamos nada que perder, se interrumpió. Rin no intentó discutir. De todos modos, realmente no tenía sentido. Además, si iba a hacer las tareas de otra persona sin ningún motivo, al menos solo estaba cocinando. Era lo único que sabía que a él siempre le había gustado hacer.
De hecho, Rin tenía una sonrisa complácida en su rostro mientras tomaba un poco de yakitori y arroz. La comida de Shirou era a menudo una moneda de cambio más poderosa de lo que él creía, y si Jeanne lo disfrutaba tanto como saber, Rin podría obtener un favor muy deseado de ella. Shirou sonrió mientras todos comían. Así que, ¿cómo está todo? Saber asintió. Mordió el último trozo de carne de su último pincho de yakitori y lo arrancó del palo, suspirando y sonriendo con clara satisfacción, habiendo devorado casi la mitad de la comida en la mesa. Sí. Me alegra saber que tus habilidades culinarias siguen siendo tan incomparables como siempre. Tendré unos segundos a tu conveniencia. Sí, pensé que podrías, Shirou se rió entre dientes. Ya tengo algunas cosas en el horno, aunque el hotel solicita que se sirvan algunas en la cena. ¿Puedo tener más también, Shirou? Ruler solicitó con entusiasmo, y Rin notó que los platos de la otra mitad de la comida habían comenzado a amontonarse frente al árbitro. Los ojos de Shirou se agrandaron. Oh. Claro, Ruler. Pero solo esperaba alimentar a una persona con el apetito de saber. El rostro de Ruler cayó. Oh, ya veo. Solo tienes suficiente para uno. No, es solo. Ustedes dos pueden tener que dividir los segundos, dijo Rin. Las miradas de todos se clavaron en la joven Tosaka. La de Ruler estaba esperanzada, el leve pánico expresado por saber, y Shirou parecía simplemente confundido. Tosaka, ¿de qué estás hablando? Shirou preguntó a través de su enlace de gemas. Puede que me lleve un poco más de tiempo hacer otro curso para Ruler, pero puedo hacerlo. Ella no sabe eso, Shirou, razonó Rin. Y eso significa que podemos usarlo como palanca. Podía sentir el ceño fruncido de desaprobación de Shirou. Estamos no usando mi comida a su mano dura para que traicione a sus deberes, Rin. Además, ¿no ves lo angustiado que se siente saber por la idea? Para ser justos, saber parecía bastante angustiado. Rin puso los ojos en blanco. Relájate, Shirou. No quiero volverla contra nosotros tratando de obligarla a hacer algo en contra de su voluntad. Esta es solo una forma de agregar un incentivo adicional. Esto es desagradablemente deshonesto, maestro, protestó Saber. Pensaba que estabas por encima de esa picardía. Simplemente no quieres compartir la comida. Shirou lo hizo por mí. Saber protestó en voz alta, su repentino arrebato ganó una mirada curiosa de Ruler. Y nos dejaste en una motocicleta fuera de control. Considere este su castigo. Saber se cruzó de brazos e hizo un puchero, pero no habló. Rin suspiró. Se volvió hacia Ruler con una gran sonrisa. Gobernante, me preguntaba si, a cambio de que Saber sacrificara generosamente la mitad de su comida por ti, podrías estar dispuesta a hacernos un pequeño favor. Los ojos de Jeanne se entrecerraron hacia Rin, pero el repentino gruñido de su estómago la obligó a apartar la mirada avergonzada. Eso depende de lo que tengas en mente. Rin sonrió. Bueno, como gobernante, estás a cargo de ciertos aspectos de la guerra del Grial. Entonces, esto incluiría cosas como, solo por ejemplo, designaciones de color de facción, ¿correcto? Ruler enarcó una ceja. ¿Sí? Sí, lo haría. ¿Por qué preguntas? Perfecto. La sonrisa de Rin se ensanchó. Unas pocas nubes en lo alto comenzaron a acumularse ominosamente en lo alto. A cambio de una segunda ayuda, dijo, debes cambiar el color de nuestra facción por algo que no sea periwinkle. Las nubes se dispersaron. Shirou suspiró, apoyando la cabeza en una mano. ¿En serio? Rin, no es un color tan malo. No puedo creer que haya sacrificado la mitad de mi comida por esto, murmuró Saber abatido. Una carta dirigida a Rin apareció en una pequeña conflagración de chispas prismáticas. Por una vez, la abrió con entusiasmo. Mi querido aprendiz, te confieso que puedes cambiar de color tantas veces como quieras. De hecho, estoy un poco sorprendido de que no hayas visto de inmediato mi broma periwinkle por lo que era. Crédito donde se debe, normalmente se ve a través de esas nimiedades. Dado que el rojo ya está en uso, recomendaría el azul o el verde. El más cálido saludo. KZS. Rin gimió. Maldito viejo, se quejó. Por otro lado, casi le había dado su palabra de que no interferiría. Eso fue suficiente para borrar el ceño fruncido de su rostro. Ella tenía esto en la bolsa. Finalmente se libraría de ese ridículo color. Aunque no para el azul. Todo menos eso. Ruler arqueó una ceja en confusión, luego se encogió de hombros. Dudo que alguien haya intentado hacer algo así antes. Por otra parte, supongo que está en mi poder. Y no va en contra de las reglas de la guerra del Santo Grial. Muy bien, lo haré. ¿Tiene alguna preferencia por el nuevo color?
Rin se echó hacia atrás, luciendo muy complacida con este resultado. No me importa. Mientras no sea Vígaro, no me importa. Aunque no azul. Saber parpadeó. ¿Por qué no? Preguntó. Me parece perfectamente razonable. De hecho, me encantaría tener eso como nuestro nuevo estándar. El azul es el color de Luvia, no el mío. No estoy luchando bajo el estandarte de mi archienemigo. ¿Archinémesis? ¿No es un toque melodramático? Luvia es una maravillosa. Saber hizo una pausa a mitad de la frase y se acercó sigilosamente a Shirou. ¿Quién es este personaje de Luvia? Luvia Gelita Ederfeld, le susurró Shirou. Imagínense a Rin pero finlandesa, un poco más intrigante y mucho más consciente de su estatus social. Para que quede claro por qué Rin está molesta, le gusta usar vestidos azules, así que asocia el color azul con ella. Entonces esta otra mujer tiene buen gusto. ¿Por qué tanta animosidad? Son rivales. Pero la verdad del asunto es que probablemente también sean mejores amigos. Nunca dejes que ninguno de ellos te escuche sugerir eso. Simplemente piensan que se odian porque ven sus propias faltas en el otro. Como dije, son sorprendentemente parecidos. Nunca sugieras eso delante de ellos tampoco. La ceja de Rin se movió. Se dio cuenta de que ella estaba sentada allí mismo. No importa lo callado que estuviera, ella lo iba a escuchar. Saber asintió, pareciendo entender. Sin embargo, sigo sosteniendo que el azul es un estandarte apropiado para que luchemos, dijo, hablando de nuevo. ¿No tienes ninguna esperanza de que esté de acuerdo con eso? Respondió Rin. Jeanne suspiró. Una mujer tan difícil. No se puede negar que es más fácil acostumbrarse al azul que al Vígaro. Y no es que el rojo esté disponible de todos modos. Lo sé, pero ¿quién es más importante para ti, Saber o Luvia? Shirou preguntó con firmeza. La respuesta ni siquiera fue objeto de debate. Independientemente del tiempo que pasen juntos, había una respuesta obvia. Saber, dijo Rin, sin mirar a Shirou a los ojos. Entonces, ¿no puedes pensar en blue como el color de saber en lugar del de Luvia? Rin retrocedió un poco. Realmente no quería, pero por otro lado, si se permitía pensar racionalmente, era lo razonable. Era simple, y lo más importante, no vergonzoso, y haría feliz a Saber. Y considerando que Saber vestía tanto azul, era apropiado. Todavía, Rin se rascó la cabeza con frustración. Bien, iré con Blue. Saber parecía feliz con esta decisión. Ella tomó cierta medida de consuelo en eso. Era todo lo que podía conseguir. Muy bien. Ruler se puso de pie y convocó su bandera. Ella estrelló el poste contra la tierra, el magnífico estandarte brillando con un dorado brillante contra las crecientes sombras del atardecer. Por el poder investido en mí como gobernante, nombre verdadero, Jeanne d'Arc, árbitro de la gran guerra del Santo Grial, revoco el estandarte de esta facción. Rin prácticamente podía sentir que su corazón se calmaba. No más risas, no más burlas. Podía concentrar toda su atención en aniquilar por completo a las otras facciones. Aún así, era de Luvia, no lo pienses de esa manera. Tenía suficiente integridad para verlo como una representación de Saber, al menos por un tiempo. De ahora en adelante, declaró a este grupo, la facción azul. Un suave gemido escapó de la garganta de Rin. Siento que estoy cambiando un dolor de cabeza por otro. Gracias, maestro, se iluminó Saber. Sin embargo, si descubre que no puede cumplir con este color, simplemente podemos cambiarlo de nuevo. No lo detendré. No. Está bien, suspiró con resignación. Después de todo, cambiar el nombre de su facción cada 2 días sería aún más ridículo que dejarlo como Periwinkle. Jeanne le sonrió a Arturia. Parece más apropiado. Eres el único sirviente en esta facción, y parece que vistes una gran cantidad de azul. Además, se corresponde bien con el rojo y el negro. Rin descubrió, para su continua frustración, que no podía discutir con eso. Cuando los 2 sirvientes rubios empezaron a hablar sobre sus preferencias de color y lo que resultó de eso, Rin apenas podía respirar. Se había deshecho del ridículo estándar que su maestro le había impuesto, pero ahora se vio obligada a luchar bajo el estándar icónico de su rival. No. El azul era el color de Saber antes que el de Luvia. Ella llegó primero. El hecho de que conociera a Luvia desde hace más tiempo no tenía por qué significar nada. Shirou tenía razón, se acostumbraría a esto. Jeanne metió la mano en su bolso y encontró un libro. Tuvo que haber tenido una suerte increíble de que no se hubiera quemado en el ataque inicial de Karna. Rin solo reconoció el título, Los Miserables, debido a su fama como musical de Broadway.
Solo tenía unos pocos recuerdos vagos de lo que trataba la historia de unas pocas veces que había escuchado a la gente hablar de ella en algunas de sus clases. En realidad, si no me fallaba la memoria, Lupia lo había mencionado 1 o 2 veces. Quizás ese demonio finlandés tenía sus usos después de todo. ¿Crees que podrías ayudarme con esto?, preguntó Jeanne, mirando a Rin. Supuestamente, debo leer esto con el objetivo de considerar los temas presentes en la novela y compararlos con otra pieza de literatura, pero no estoy seguro de cuáles podrían ser estos temas. Rin descubrió que no pudo evitar sonreír. Este libro era grueso, y definitivamente parecía aburrido, pero ella había trabajado con material más duro cuando todavía estaba aprendiendo con su padre, por no hablar de lo que tenía que leer para Selretch. Este sería solo otro desafío, pero aún sería un descanso de algunos de los materiales más difíciles. Está bien, Ruler. Estás empezando desde el principio, ¿verdad? Jeanne asintió. Entonces, comenzaré explicando algunos conceptos básicos. Los temas, en este sentido, son elementos o conceptos recurrentes de la trama que surgen una y otra vez a lo largo de la historia. En esto, he escuchado que uno de los temas centrales es la justicia. ¿Como concepto? Shiro asintió. Sí, ese es definitivamente uno de ellos. Justicia, ¿qué lo constituye? Hasta donde uno está dispuesto a llegar para mantenerlo en sus mentes, y donde se lleva demasiado lejos. Rin arqueó una ceja. Creo. Sería más inteligente comenzar a leer y partir de ahí. Una vez que comiences, solo necesitaré ayudarte un poco. A diferencia de esos problemas de matemáticas, deberías poder entender esto. Ruler sonrió. Gracias, Tosaka. Realmente aprecio esto. Realmente lamento haberte causado tantos problemas. Ya me has hecho un gran favor. No necesitas disculparte. Entonces, ¿empezamos? Por supuesto. Shiro regresó adentro para continuar cocinando, pero por ahora, Rin tenía que concentrarse en la chica a la que estaba enseñando. Para ella estaba claro que Jeanne tenía una larga noche por delante. Pero esto sería un poco comparado con los desafíos que Rin esperaba que todos tuvieran que enfrentar. De hecho, esta fue simplemente la primera noche larga de una serie de muchas, mucho más largas.